Buen día, ¿cómo están? Hoy, siguiendo con el desarrollo del programa de la asignatura, hoy vamos a analizar la unidad número 6 que se refiere a bienes de uso. En ella vamos a dar un concepto de este rubro tan importante dentro de la estructura patrimonial, vamos a brindar sus características, los componentes, las cuentas que lo integran según el rubro, según el tipo de actividad de que se trate, la compra de los bienes de uso tanto en el mercado nacional como en el internacional, el tratamiento contable que le vamos a dar a los intereses, impuestos, gastos, los anticipos, la diferencia entre mejoras, reparaciones, mantenimientos. Vamos a analizar un concepto muy propio y particular de este rubro, cuál es el de las depreciaciones, como así también analizaremos la baja de los bienes de uso por diversas causales. Cuando nos referimos a bienes de uso, vienen a nuestra mente una serie de elementos, tales como mobiliario de oficina, inmuebles, automotores, computadoras, máquinas registradoras, maquinarias, teléfonos, mostradores, vitrinas, exhibidores, herramientas. Ahora bien, ¿cómo se puede conceptualizar a los bienes de uso? Según nuestras normas contables profesionales, los bienes de uso son bienes tangibles, destinados a usarse en la actividad y no a la venta habitual, que incluye a los que se encuentran en construcción, tránsito y montaje, como así también los anticipos dados a los proveedores. ¿Por qué decimos que se tratan de bienes tangibles? Porque son bienes corpóreos con una existencia física discernible. Decimos que están destinados a usarse en la actividad y no a la venta habitual. Y esto es así por cuanto la intencionalidad que se persigue al momento de su adquisición no es venderlo al corto plazo, sino afectarlos al desarrollo de la actividad principal, coadyuvando a la misma, lo cual no quiere decir que en algún momento no puedan ser susceptibles de enajenación. También los bienes de uso incluyen aquellos que son construidos dentro de la empresa o los que están en curso de arribar a la misma o los que se encuentran en montaje. Si de pronto el ente en cuestión ha entregado anticipos a los proveedores, los mismos también formarán parte integrante del rubro objeto de estudio. ¿Cuáles son las características de estos bienes de uso? Según su característica física, decimos que los bienes de uso son bienes materiales, tangibles, con una existencia corpórea discernible. Según su permanencia dentro del ente, se trata de bienes de lenta movilidad. De allí entonces que deben formar parte integrante del activo no corriente. Según su vida útil, los bienes de uso tienen una vida útil prolongada, vale decir, no se extinguen con su primer uso, muy por el contrario, son afectados a una vida bastante prolongada. Según su destino dentro del ente, son bienes que se destinan a su utilización, no a su venta habitual. Los mismos pueden encontrarse en proceso de construcción, en proceso de tránsito, como así también de montaje. Ahora bien, ¿cuáles son los componentes de este rubro? Y los mismos normalmente tienden a diferir dependiendo del tipo de actividad de que se trate. Por ejemplo, en una empresa de tipo comercial, generalmente nos podemos encontrar con inmuebles, el cual está integrado por el terreno sobre el cual se asienta la edificación, los rodados, que son todos aquellos susceptibles de ser trasladados por sus propios medios, integrados por automóviles, camiones, furgones de repartos, ciclomotores.
También podemos encontrarnos con los equipamientos de computación, que son comprensivos tanto del hardware como el CPU, monitor, teclado, impresora, el escáner, y el software como los programas de computación o diseños de un sistema que permite efectuar una determinada tarea. Muebles y útiles integrados por escritorios, sillas, bibliotecas, mobiliarios en general. Las herramientas compuestas por martillos, pinzas, destornilladores, y también nos podemos encontrar como las instalaciones que incluyen estanterías fijas, mostradores, vitrinas. En una empresa de tipo industrial, generalmente los bienes de uso están reflejados en las maquinarias, que en el caso de las diapositivas son las que se encuentran en las imágenes del margen superior. Son todos aquellos elementos que se utilizan para producir un bien. En la parte inferior nos encontramos con ejemplos de moldes y matrices que se utilizan para producir un bien según el diseño que se haya realizado. En empresas agrícolas generalmente nos encontramos con silos, que son lugares especialmente construidos para el almacenamiento de cereales en dicha actividad. También nos podemos encontrar con los molinos de vientos, los depósitos para estivar allí tanto la materia prima como el producto ya elaborado, tractores, grúas, rastras, los alambrados, que son los que permiten delimitar los terrenos con las zonas colindantes. En las empresas ganaderas tenemos los reproductores. Los machos se utilizan para la reproducción, son considerados dentro de este rubro. También dentro del rubro bienes de uso podemos encontrar las básculas, que son balanzas de gran capacidad para el pesado del ganado. También podemos encontrarnos con galpones, con tranqueras que permiten proteger y delimitar los territorios donde se encuentra el ganado, los bebederos, los bañaderos y las zonas de pastoreo son ejemplos típicos también de componentes de este rubro. Ahora bien, ¿y cuáles son las cuentas que lo integran? Obviamente, el plan de cuentas de las empresas va a variar dependiendo del tipo de actividad. En una actividad comercial, las cuentas que integrarán este rubro podrán ser terrenos, los edificios, muebles y útiles, instalaciones, rodados, equipos de computación, herramientas. En una empresa de tipo industrial, aparte de las cuentas mencionadas para la empresa comercial, también nos podemos encontrar con herramientas, maquinarias, moldes, matrices. En una empresa agrícola, las cuentas que formarán parte integrante de su plan de cuenta podrán ser herramientas, rodados, silos, maquinarias, galpones, alambrados. En tanto que en una empresa ganadera, las cuentas más comunes pueden ser reproductores, básculas, tranqueras, galpones, bebederos. En el punto 2 del programa estamos haciendo referencia a la compra de bienes de uso. Es decir, aquí vamos a centrar nuestra atención en cuál es el valor de incorporación al patrimonio del ente de los bienes que estamos analizando. Y la determinación de ese valor de ingreso va a estar integrado por el precio de contado más todos aquellos gastos que sean necesarios hasta que el bien se encuentre en condiciones de utilizarse. ¿Y cuáles podrían ser los ejemplos de estos gastos necesarios para que el bien se encuentre en condiciones de utilizarse? Los fletes desde el lugar del domicilio del vendedor hacia el domicilio del comprador,
Los gastos de instalación que requieren determinados tipos de bienes, por ejemplo, si adquirimos un aire acondicionado o equipamientos de computación, los mismos no se encontrarán en condiciones de utilizarse si es que no solicitamos la prestación del servicio técnico de personas especializadas para tal fin. También requeriremos la puesta a punto de determinados bienes. En algunos de ellos también se realizará el llamado control de calidad. Y para aquellos bienes que han sido adquiridos en el mercado internacional, también formarán parte integrante de este rubro los impuestos que no son recuperables, es decir, los impuestos aduaneros, aquellos que se abonaron con el fin de que esos bienes de uso sean nacionalizados. Y una cuestión muy particular y que merece un tratamiento especial son aquellos bienes de uso cuya producción o construcción sea prolongada en el tiempo. A tal fin, la resolución técnica número 7 permite que los intereses que se hayan incurrido para que bienes cuya producción o construcción se prolongue en el tiempo pueden ser objeto de activación. Esta temática es muy particular y será abordada por materias del área contable en cursos superiores. En esta solo queremos mencionarles para que estén en conocimiento de que sí es factible realizar la activación de esos intereses de financiación, pero a condición de que cumplan ciertos requisitos previstos en tal normativa. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de compra de bienes de uso? Y bueno, lógicamente, por la compra de bienes de uso se va a producir un incremento en la cuenta patrimonial del activo del rubro bienes de uso por la adquisición del bien de que se trate. Y esa compra podrá ser efectuada de diversas maneras. Por ejemplo, podemos realizar una compra de contado efectivo, en cuyo caso la documentación de respaldo va a estar dada por la factura de compra y un recibo. La contrapartida va a estar reflejada en la cuenta caja, motivo por el cual se va a producir una disminución del elemento activo en el rubro caja y bancos. La variación patrimonial que trae aparejado este tipo de transacción es una de tipo permutativa del elemento activo. También podemos encontrarnos con compras con cheques corrientes, en cuyo caso la documentación de respaldo va a estar reflejada por factura de compra, cheque común o corriente, el recibo, y en donde vamos a reflejar una disminución en el elemento activo en la cuenta corriente bancaria. En este caso, en este tipo de adquisición, estamos frente a una variación de tipo permutativa del elemento activo. Otro tipo de compra muy usual es mediante la emisión de los cheques de pago diferido. Aquí la documentación de respaldo va a estar dada por factura de compra y el cheque de pago diferido a pagar. La emisión de dichos cheques, sin duda alguna, genera un incremento en el elemento pasivo en la cuenta cheques de pago diferidos a pagar pertenecientes al rubro cuentas por pagar, y en este caso la variación patrimonial será de tipo permutativa intersectorial. Otro tipo de compra muy usual es en cuenta corriente, en cuyo caso la documentación de respaldo va a estar dada por la factura de compra. Y esto va a generar, al igual que en el caso anterior, un incremento en el elemento pasivo en el rubro cuentas por pagar. La variación patrimonial será de tipo permutativa de carácter intersectorial. Y otro tipo de compra es a través de la emisión de los pagarés. Estamos frente a las cuentas documentadas, donde la documentación de respaldo va a estar dada por factura, nota de débito, pagaré, lo cual sin duda alguna va a generar un incremento en el elemento pasivo en la cuenta documentos a pagar,
que tendrá contenido implícitamente los llamados intereses negativos a devengar. En este último tipo de transacción estamos frente a una variación de tipo permutativa de carácter intersectorial. Quiere decir entonces que si de pronto realizamos la adquisición de bienes de uso responsable inscrito en el IVA, los elementos que integran el costo de adquisición estarán dados por el precio neto gravado, esto es, el precio neto del componente impositivo, más los gastos de fletes y acarreos desde el domicilio del vendedor hacia el domicilio del comprador, más los gastos de seguro por el transporte de dicha mercadería desde el domicilio del vendedor hacia el domicilio del comprador, los gastos de descarga en el lugar de destino, esto es, domicilio del adquirente, más los gastos por control de calidad para determinados tipos de bienes y también debemos incorporar los gastos de instalación para determinados tipos de bienes en los cuales se requiere los servicios de un técnico especialista en el tema. La sumatoria de todos estos conceptos conforman el costo de adquisición. Traducido a ejemplos numéricos, supongamos que el precio neto gravado ascienda a 20.000, que el flete y acarreo ascienda a 1.200, los gastos de seguro a 800, los gastos de descarga a 400, el control de calidad 600, gastos de instalación 500. La sumatoria de todos estos conceptos arroja un costo de adquisición de pesos 23.500. Ahora bien, recién dijimos cuáles eran los gastos necesarios hasta que el bien se encuentre en condiciones de ser utilizados. Ahora vamos a ver cómo se procede a realizar la activación de los mismos. Supongamos que adquirimos una mercadería a un responsable inscrito en el IVA donde la empresa adquirente también reviste dicho carácter. En ese caso, la documentación de respaldo va a estar dada por la factura de compra y debido a que la adquisición se realiza en cuenta corriente, las cuentas intervinientes serán maquinarias, IVA crédito fiscal con crédito a proveedores. En este caso tenemos una variación de tipo permutativa de carácter intersectorial por cuanto intervienen elementos activos debitados y pasivos acreditados. Luego incurrimos en el gasto de instalación que hemos pagado a un responsable monotributista. Dicho gasto de instalación da lugar a reflejar la cuenta representativa de tal egreso con la erogación pertinente. Aquí la documentación de respaldo va a estar dada por una factura más un recibo y la variación patrimonial generada es una de tipo modificativa negativa. Debido a que recién dijimos que todos aquellos gastos necesarios hasta que el bien se encuentre en condiciones de ser utilizado debe ser objeto de activación, por esa razón es que ese gasto de instalación lo trasladamos al componente del elemento activo, en este caso la maquinaria, dando de baja a la cuenta representativa del egreso. Esta última registración contable da como resultante una variación de tipo modificativa positiva. Otra forma de activar un bien es directamente consignando la cuenta del elemento activo para el caso dado que sería maquinarias con crédito a la cuenta de caja, porque, como podrán apreciar, al estar la cuenta gastos de instalación debitada y acreditada, la misma tiende a cancelarse. Ahora bien, muchas veces las empresas necesitan adquirir bienes o materias primas necesarias para la producción de un bien de uso que no se encuentran en el mercado interno. Entonces acuden a proveedores del exterior. En este caso, los gastos a abonar están integrados por los siguientes conceptos.
los gastos de carga al medio de transporte que se haya escogido, los fletes hasta el lugar de destino, los gastos de seguro también hasta el lugar de destino, el precio convenido con el exportador, es decir, el que previamente y oportunamente se haya acordado con el vendedor del mercado internacional, los gastos de descarga en los depósitos aduaneros, el alquiler del depósito aduanero, que generalmente cuando la mercadería se encuentra en la aduana, se la consigna allí para poder realizar todos los trámites atinentes a la nacionalización de los productos importados. Los impuestos aduaneros son aquellos que se cobran para poder incorporar la mercadería en la plaza. Cuando se tratan de bienes que compiten con la industria nacional, el Estado pone generalmente barreras aduaneras. En aduana se aplica el código aduanero, donde consta la tabla de aforos o de impuestos que por el tipo de mercadería se determina un coeficiente a pagar sobre el valor de importación. El IVA crédito fiscal de la mercadería, es decir, el IVA del producto. Si la mercadería que importamos se encuentra grabada con el IVA de acuerdo a nuestra normativa impositiva, tal tributo deberá abonarse también en aduana. Honorarios del despachante de aduana. El despachante de aduana es un agente auxiliar del comercio, quien se encarga de realizar todos los trámites para producir el despacho a plaza de los productos o lo que es lo mismo decir, la nacionalización de los bienes de uso que se están importando. Para ello el despachante debe solicitar la documentación de importación que el vendedor debe remitir en forma conjunta con la mercadería objeto de comercialización. También se deberán abonar los gastos de carga de la mercadería nacionalizada, los fletes desde aduana hasta la empresa, los seguros desde aduana hasta la empresa, los gastos de descarga en depósitos de la empresa y, en caso de corresponder, también el llamado gasto de control de calidad. Así como se deben abonar dichos bienes, algunos de ellos son objetos de activación. Para hacer la importación de un bien de uso, existen cláusulas internacionales que rigen el mercado tanto de la importación y de la exportación. Las más usuales y que vamos a analizar están dadas por cláusula FAS, siglas en inglés que significa libre al costado del vapor. Aquí el importador soporta desde los gastos de embarque. Significa que el vendedor del extranjero, es decir, el exportador, solo se compromete a llevar al bien al puerto o al aeropuerto de origen, dejarlo allí, corriendo la totalidad de los gastos a cargo del comprador o importador. FOB, sigla inglesa que significa libre sobre bordo en puerto de origen. Aquí, el vendedor del extranjero se hace cargo de los gastos de carga en puerto o aeropuerto de origen, corriendo por cuenta del importador los restantes gastos. CIF, sigla inglesa que significa costo, seguro y flete hasta el puerto de destino. Significa que el vendedor del extranjero se hace cargo de todos los gastos hasta que el bien arriba al puerto o aeropuerto de destino. A partir de allí, los restantes gastos corren por cuenta del comprador. Veamos ahora cómo los gastos se van absorbiendo en cada una de las cláusulas. Como podrán apreciar aquí de este análisis comparativo en la cláusula FAS, la totalidad de los gastos, desde el gasto de carga hasta el gasto de control de calidad en caso de corresponder, corren por cuenta y orden del comprador.
En el caso de la cláusula FOB, solo el gasto de carga es absorbido por el vendedor, corriendo por cuenta del comprador desde los gastos de flete hasta el gasto de control de calidad en caso de corresponder. A diferencia de la cláusula SIF, en la que el vendedor se hace cargo tanto gastos de carga, fletes, seguros, y a partir de los gastos de descarga hasta el gasto de control de calidad corren por cuenta del comprador. Vale decir que al vendedor le conviene vender bajo cláusula FAS por cuanto serán menos los desembolsos que tendrá que realizar, en tanto que al comprador le conviene comprar bajo cláusula SIF porque son menos las erogaciones que tendrá que afrontar. Veamos ahora cómo se procede a registrar ahora la compra en el mercado internacional. Vamos a hacer previamente una aclaración. Hasta que el bien de uso no ingrese a la empresa, se debe utilizar siempre la cuenta del bien de uso de que se trate, con el aditamento en tránsito, hasta que el mismo se encuentre en condiciones de utilizarse o prestar servicios. Es decir, que esa cuenta llamada bien de uso en tránsito irá receptando todas aquellas erogaciones que se vayan efectuando y que son necesarias para que el bien se encuentre en condiciones de utilizarse, hasta que el bien en cuestión arribe a los depósitos del comprador. Recién a partir de allí, esta cuenta bien de uso en tránsito se deberá cancelar y debiéndose activar ya los gastos de fletes, el gasto de seguro y control de calidad en caso de corresponder. Acá estamos frente a la adquisición de una maquinaria en el mercado internacional. Para ello se acudió a realizar una transferencia bancaria a favor del proveedor, del extranjero, debiendo en este caso acudir a una entidad crediticia en la que uno realiza la transferencia bancaria propiamente dicha. Este va a ser el comprobante de respaldo que va a dar lugar al primer asiento, maquinarias en tránsito con crédito a la cuenta caja, ¿sí? Esta registración contable ha sido realizada en base a un comprobante de transferencia bancaria, donde las cuentas intervinientes son ambas cuentas del elemento activo, motivo por el cual estamos frente a una variación de tipo permutativa de carácter sectorial del activo. Obviamente, el banco, por su actividad de intermediación, cobra gastos bancarios con su correspondiente componente impositivo. Esos gastos bancarios fueron necesarios para que ese bien estuviera en condiciones de ser adquirido, motivo por el cual, si bien es cierto, hacemos esa erogación generando una variación de tipo mixta negativa, por cuanto el gasto bancario representa un egreso y las cuentas del IVA crédito fiscal y la cuenta de caja, ambas del elemento activo, se permutaron en distinta medida. Dichos gastos bancarios son objeto de activación. En consecuencia, debemos efectuar el traslado de dicho gasto al activo pertinente, para el caso del ejemplo dado, la maquinaria en tránsito. Este último asiento da como resultante una variación de tipo modificativa positiva. Supongamos que con fecha 11 del 9, esa maquinaria arribó a aduana. El auxiliar de comercio ha realizado todos los trámites pertinentes para la nacionalización de dicho bien de uso. En consecuencia, aquí tenemos ya la factura por los honorarios del despachante de aduana, una factura por los fletes y seguros, con su correspondiente componente impositivo, el derecho de importación, que ya dijimos que es el derecho de nacionalización de los bienes de uso adquiridos en el mercado internacional, el IVA crédito fiscal de la mercadería del bien de uso adquirido en este caso, como así también el comprobante de la transacción reflejado a través de un cheque. Toda esta registración contable genera una variación de tipo mixta negativa,
¿sí? Siendo la documentación de respaldo la que se mencionó precedentemente. Debido a que tanto el honorario de despachante de aduana, los fletes y seguros, como así también el derecho de importación, son gastos necesarios susceptibles de activación, cargamos los mismos al bien en cuestión, maquinaria en tránsito. Y esta última registración dará como resultante una variación de tipo modificativa positiva. Con fecha 14/9, las maquinarias en tránsito arriban a la empresa, motivo por el cual, de acuerdo a lo ya analizado, esos gastos que se han ido cargando a la cuenta representativa de maquinaria en tránsito ya se deben reflejar en el bien de uso propiamente dicho, la maquinaria, por cuanto ésta ya fue incorporado al patrimonio empresarial. Esta registración contable da como resultante una variación de tipo permutativa sectorial del activo. Y el último asiento está reflejando el pago de los seguros y del flete, que son objeto de activación. Entonces, va a dar como resultante en este caso una variación también permutativa del elemento activo. Dentro del proceso de globalización y economía de mercado que experimentamos a nivel mundial, hoy en día resulta imprescindible promover y facilitar el comercio internacional. La exportación e importación de bienes extranjeros, donde el comprador del exterior, llamado importador, se sitúa en un país y el vendedor de otro país, llamado exportador, es motivo de gran preocupación e incertidumbre debido al desconocimiento de las partes contratantes, debido al desconocimiento también de las distintas legislaciones mercantiles, los tipos de cambio, los controles de divisas. Entonces, esta situación en cierto modo se pudo solucionar gracias a la implementación de la llamada carta de crédito, la carta de crédito bancaria. ¿Y qué es una carta de crédito bancaria? La carta de crédito bancaria es un compromiso escrito, asumido por un banco, de efectuar el pago al vendedor a su solicitud y de acuerdo con las instrucciones del comprador hasta la suma de dinero indicada, dentro de un determinado tiempo y contra entrega de los documentos indicados. Toda carta de crédito tiene su origen en un contrato de compraventa de mercancías, aunque también puede originarse en la prestación de servicios. En este caso estamos haciendo alusión a una compra en el mercado internacional referida a la adquisición de bienes de uso. ¿Cuáles son los sujetos intervinientes? Y los sujetos intervinientes son el ordenante, que es el importador o comprador de la mercancía. Es quien solicita la apertura del crédito documentario e instruye al banco emisor sobre las condiciones para llevarlo a cabo. Es el obligado final a pagar y deberá reembolsar al banco emisor las cantidades o gastos que éste haya solicitado. Luego tenemos el banco emisor. El banco emisor es el banco sobre el cual recae la obligación principal para con el beneficiario y el que deberá abrir el crédito documentario a favor de éste. Obra a pedido y bajo las instrucciones del ordenante. Luego tenemos el banco corresponsal. Según la responsabilidad que tenga, se llamará banco pagador si debe entregarle dinero a la vista al beneficiario contra el cumplimiento de sus obligaciones, esto es, un pago a la vista. Puede ser banco negociador si estuviera encargado de descontar al beneficiario contra el cumplimiento de las obligaciones, esto es, en el caso de un pago diferido. Puede ser también un banco aceptador. Se acepta la carta de crédito del beneficiario para pagárselas al vencimiento, o banco avisador si solo actúa notificando al beneficiario de la apertura del crédito a su favor.
Los usos y costumbres hacen que el banco corresponsal pueda investir la figura de más de un sujeto por tener responsabilidades diferentes. Por ejemplo, puede ser un banco avisador y un banco negociador a la vez. ¿Y qué es lo que hace este banco corresponsal? Él notifica al beneficiario que es el exportador o vendedor de la mercancía, en este caso los bienes de uso, y es el que tiene el derecho de cobro en función del cumplimiento de las condiciones impuestas en el crédito. El beneficiario es el receptor del documento que sustenta el crédito y el que recibirá entonces una garantía de pago siempre que esté en posición de presentar la documentación requerida en los plazos correspondientes. Vale decir que una vez que el banco corresponsal le notifique al beneficiario de la existencia de la carta de crédito, él debe presentar a ese banco corresponsal tanto la documentación donde consta el embarque de los bienes de uso, objetos de comercialización. Y recién allí dará curso el banco corresponsal al mandamiento que se ha exteriorizado a través de dicha carta de crédito. Vamos a analizar ahora cuáles son los elementos que no forman parte integrante de los bienes de uso. En este caso, no forman parte integrante del costo del bien de uso el impuesto como el impuesto al valor agregado. ¿Por qué? Porque el impuesto al valor agregado se deben segregar e intervenir en la posición mensual del IVA. Como ya sabemos, dentro de la conformación de los ítems de una factura tenemos diversos componentes cuando se tratan de facturaciones realizadas entre responsables inscritos ante el IVA. Tenemos un precio neto grabado que se simboliza a través de PNG, el componente impositivo, el impuesto al valor agregado, que se abrevia como IVA, y la sumatoria de ambos conceptos conforma el precio total. Si de pronto conocemos el precio total, para poder arribar al precio neto grabado, vamos a aplicar una metodología que enseguida recordaremos. Supongamos acá, en el caso de los bienes de uso, tenemos una particularidad. Hay algunos de ellos que se encuentran grabados con una alícuota equivalente al 10,5%. Es el caso de los bienes de capital. Entonces, en esos casos, sobre el precio neto grabado, la alícuota a aplicar sería el 10,5%. Para el caso del ejemplo, se traduciría en un IVA de 105, donde el precio total estaría integrado por 1.105 pesos. Supongamos que nosotros conozcamos el precio total y necesitamos determinar el precio neto grabado. ¿Qué hacemos? Hacemos la operación inversa. Al precio total lo dividimos en 1 punto, la alícuota vigente, es decir, en el caso del ejemplo, en 10,5, dando como resultante un precio neto grabado equivalente a 1.000. En otros tipos de bienes de uso podemos encontrarnos con alícuotas equivalentes al 21%. La metodología a aplicar es idéntica, nada más que en vez del 10,5 sustituimos dicho porcentual por el 21%, tanto para conformar el precio total como para poder arribar al precio neto grabado. Tampoco forman parte integrante del costo del bien los llamados intereses por financiación. ¿Y cuál es el tratamiento que debemos dar a los intereses por financiación? Los intereses por financiación, los intereses se deben de alguna manera segregar y obviamente se deben ir devengando, apropiándose, imputándose en función al tiempo. Supongamos que con fecha 1 de junio se ha realizado la adquisición de una maquinaria a un responsable inscrito ante el IVA. Dicha maquinaria tiene un precio neto grabado equivalente a 100.000 pesos. Se ha pactado intereses por 10.000 pesos. El IVA crédito fiscal, para el caso del ejemplo, va a estar integrado por el 10,5% aplicado sobre los 100.000 del valor de la mercadería, más
el 21% aplicado sobre los intereses de pesos 10.000. Eso da como resultante un IVA crédito fiscal equivalente a 12.600 pesos. Y el documento a pagar va a estar integrado por el monto total, esto es, el valor de la maquinaria, precio neto grabado, más el componente de financiación y el IVA pertinente, tanto de la maquinaria como de los intereses. La documentación de respaldo va a estar reflejada por una factura, una nota de débito y el pagaré. Y la variación resultante, la variación patrimonial, va a ser de tipo permutativa de carácter intersectorial. Ahora bien, como podemos apreciar, aquí, ¿qué hemos realizado? Hemos realizado la segregación de dichos intereses y en la medida que vaya transcurriendo el tiempo, los mismos deberán ser imputados al periodo pertinente. Es decir, que parte de esos intereses negativos a devengar se van a ir trasladando e imputando como pérdida al ejercicio que corresponda. En este último caso estamos frente a una variación de tipo modificativa de carácter negativo. ¿Cuál es el tratamiento a dar a los descuentos obtenidos? Si de pronto en la compra de un bien de uso se nos han practicado un descuento, el mismo obviamente reduce el monto que tenemos que pagar. Dichos descuentos generalmente se dan por pagos anticipados, ya sea porque hemos pactado pagar de contado efectivo o bien, habiendo hecho una operación de financiación, nos anticipamos en realizar dicho pago. Normalmente en este último caso, el proveedor nos va a practicar dicho descuento y en caso de que así resultase, el mismo debe ser considerado como un resultado de tipo financiero. ¿Y qué sucede con las bonificaciones obtenidas? Generalmente las bonificaciones suelen darse ya sea por grandes volúmenes de compra. Las mismas reducen el costo de los bienes de uso objeto de adquisición. ¿Cuál sería la registración contable en ambos casos? Para hacerlo simple, trabajamos bajo la premisa de que dicha compra ha sido realizada ha sido efectuada por un comprador que reviste la condición de monotributista. La registración contable por la compra de dicho bien dará lugar a el alta del bien en cuestión con crédito a los descuentos obtenidos y la cuenta representativa de caja si es que esta fue la modalidad de pago. Y en el caso de una bonificación, sustituimos la cuenta de descuento por la de bonificación. Ya dijimos que son distintos dichos conceptos, pero la registración es la que estamos de alguna manera mostrando en esta diapositiva. En ambos ejemplos, como podrán apreciar, estamos frente a variaciones de tipo mixta positiva, por cuanto tanto ese descuento como la bonificación son cuentas representativas de ingresos para el ente en cuestión. ¿Cuál es el tratamiento a dar a las devoluciones de compra? Las devoluciones de compra reducen también el monto a pagar y se dan generalmente por no haberse ajustado a lo solicitado por el adquirente. En tanto que los anticipos a los proveedores representan un activo y como tal se deben exponer como parte integrante del rubro bienes de uso objeto de estudio. ¿Y cómo se hace la registración contable? Supongamos que tanto comprador y vendedor revisten el carácter de responsables inscriptos ante el IVA. En el caso de una devolución de compra que se haya realizado de contado o bien mediante la emisión de un cheque, lo más habitual es que ante la restitución de ese bien objeto de transacción, no nos reintegren el dinero en efectivo o nos entreguen un cheque a cambio. Generalmente, la práctica habitual es que dicha suma de dinero quede a cuenta de futuras transacciones.
De ser así, la cuenta que va a receptar dicha situación va a ser la cuenta anticipos a proveedores, que ya sabemos es una cuenta patrimonial del activo, en este caso, del rubro bienes de uso, en virtud de que tales anticipos fueron entregados por cuenta de la adquisición de los referidos bienes. Se da de baja el bien de uso en cuestión y con el IVA correspondiente. En el supuesto caso que esa devolución de compra se haya realizado porque la compra original era en cuenta corriente, la cuenta representativa va a estar dada por la cuenta proveedores, que va a estar de alguna manera reflejando la disminución de la deuda con dicho proveedor en virtud de la entrega de los bienes de uso que han sido devueltos. En el primer caso, estamos frente a una variación de tipo permutativa de carácter intersectorial, por cuanto como cuenta deudora tenemos una cuenta del activo y que a su vez también ha sido acompañada por una disminución del activo en la cuenta representativa de bienes de uso y acompañada de un incremento del pasivo. En el segundo asiento tenemos permutaciones del elemento pasivo debitados y acreditados en distinta medida y acompañado también de la cuenta del elemento activo. Es decir, estamos frente en ambos casos a variaciones de tipo permutativa de carácter intersectorial, ya que las cuentas intervinientes pertenecen al elemento tanto activo como pasivo. Por último, en esta clase vamos a analizar un componente muy importante denominado mejoras. ¿Qué entendemos por mejoras? Las mejoras son erogaciones que aumentan la capacidad de un servicio de un bien, ya sea porque se aumente el valor del bien o se aumente su vida útil o aumenten en la productividad o aumenten en la eficiencia de prestar dichos servicios. Es decir, ¿qué es lo que se produce en relación a dicho bien? Un aumento en la capacidad de servicio. Las mejoras constituyen un costo no consumido que se transforman en pérdida a lo largo del periodo de vida útil de un bien y que posibilitan la obtención de ingresos futuros. En consecuencia, las mejoras son objeto de activación y su costo se irá distribuyendo a lo largo de los distintos periodos a través de la depreciación, concepto que analizaremos en el próximo encuentro. ¿Cuál sería un ejemplo representativo de una mejora? Supongamos, yo tengo que reemplazar un techo que era una estructura de chapa por un techo de estructura de losa. Sin duda alguna, esto implica una mejora y en este caso ha sido ocasionado por un incremento tanto en el valor del bien, en la vida útil y muy probablemente en la eficiencia para prestar un servicio. Otro ejemplo de mejora sería la rectificación del motor de un rodado, el cual obviamente se traducirá en un incremento en el valor del bien, incremento en el periodo de vida útil, en la productividad y también en la eficiencia para prestar un servicio. Existen otros ejemplos, por ejemplo, de que incorporemos el aire acondicionado al rodado en cuestión. Eso sin duda alguna va a incrementar el valor del bien, pero no va a implicar un incremento en su vida útil. Vale decir que estas condiciones no en todos los casos se dan en forma concomitante, pueden ser en forma conjunta o pueden ser en formas separadas. Pero lo importante es que todas ellas se traduzcan en un incremento en la capacidad del servicio del bien en cuestión. Otro concepto que tenemos que ver en relación a bienes de uso es un concepto denominado reparaciones. ¿Qué son las reparaciones? Las reparaciones se pueden conceptualizar diciendo, son erogaciones efectuadas sobre bienes por arreglos y composturas para solucionar o corregir daños ocasionados con el fin de restituir su capacidad de funcionamiento.
Las reparaciones son situaciones generalmente impredecibles, es decir, que no podemos avisorar que las mismas se van a producir. Por ejemplo, un rodado ha sufrido un accidente. En este caso, la tarea de chapa y pintura constituye un ejemplo de reparación. ¿Por qué? Porque estamos tratando de incurrir en tal erogación para solucionar o enmendar el daño que se ha ocasionado con motivo de dicho accidente. El mantenimiento es otro concepto también que debemos analizar. ¿Y cómo se pueden definir? Se pueden definir diciendo que son erogaciones efectuadas sobre bienes para conservarlos en buen estado, para que funcionen normalmente. En este caso, no disminuye su valor de uso o de su realización. Las necesidades de mantenimiento, a diferencia de las reparaciones, suelen ser predecibles, es decir, que se van ajustando de acuerdo a los ciclos de utilización del bien. Por ejemplo, las maquinarias, los autos, necesitan cambiar con cierta frecuencia aceites, filtros, líquidos, refrigerantes. En el caso de un inmueble, la realización de tareas de pintura, tanto de interior o exterior, son tareas de mantenimiento para que dichos bienes se encuentren en óptimas condiciones. Tanto las reparaciones como los mantenimientos son erogaciones que constituyen costos consumidos en el mismo periodo que se realizan, y en función a ello se tratan de cuentas que deben formar parte integrante de cuentas de resultado negativo, afectando al estado de resultado que oportunamente estudiaremos. Por hoy concluimos el dictado del punto 1 y 2 de esta unidad, dejando para un próximo encuentro los temas restantes. Muchas gracias por su atención.